para todos y todas. Hoy vamos a seguir como habíamos propuesto en la clase anterior, esta clase grabada y subida al blog, que va a constar de únicamente material de lectura y el videíto, que es esto que estamos viendo. No hay todavía parte práctica, ¿sí? Recuerden que en 15 días nos vamos a volver a encontrar mediante una clase virtual, ¿sí? Por la misma vía que manejamos el miércoles pasado. Me adelanto a decirles, a contarles que Adolfo va a armar una clase interesante en cuanto a, y también un poco como para discutir y, y bueno, limar un montón de cosas que conceptos de los agroquímicos, que por ahí hoy en día está muy en auge, que es un uso muy discutido, ¿sí? Y que bueno, él como miembro de la Municipalidad de Ramallo, va a comentar cómo se viene gestionando todo esto y bueno, va a ser una clase más que teórica, algo un poco como para discutir y analizar entre todos. Así que bueno, por el momento vamos a centrarnos en la clase de hoy, que tiene como título ¿Qué, cómo y cuánto producir? O sea, ustedes van a ver que tanto en el material de lectura como en el video vamos a abordar diferentes conceptos que están relacionados de alguna manera y obviamente, o sea, están relacionados con conceptos anteriormente vistos y con conceptos que vamos a ver más adelante, con mayor detalle. Y lo más importante es que tengo que tener en cuenta yo para tomar una decisión de qué voy a producir, cómo y cuánto, ¿no es cierto? Bueno. En primer lugar, esto es a modo de síntesis, ¿sí? Ustedes en el material de lectura van a encontrar que tienen todo en el principio una síntesis de quiénes son los actores que forman parte de la empresa, ¿sí? Del establecimiento, si se quiere, o de la actividad que se va a llevar a cabo y cada uno de estos actores se enfoca o se tiene que enfocar o se debería enfocar en diferentes conceptos, ¿sí? Para poder tener resultados técnicamente viables, sería. Bueno, por un lado tenemos la empresa y el empresario, ¿sí? Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver al momento de realizar cualquier actividad o de poder organizar cualquier actividad, ¿sí? Por un lado la empresa es la que se encarga de producir y por el otro lado está el empresario que organiza, planifica y controla. Si bien son dos conceptos totalmente diferentes, o sea, son conceptos íntimamente relacionados, ¿sí? El empresario, o sea, establece los objetivos de la empresa, qué es lo que va a producir, en qué cantidades lo va a producir, cómo lo va a producir, en qué momentos lo va a producir, ¿no es cierto? Pero la empresa es la que lo produce, entonces, bueno, de alguna manera está todo coordinado y relacionado. Bueno, ahí tienen un concepto de empresa que dice que es la unidad económica básica de cara a la producción y es la encargada de producir y poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Por el otro lado, tenemos la producción en el corto plazo de esa empresa, ¿sí? Que está más bien centrado en lo que es la función de producción. Ustedes van a ver que en el corto plazo podemos destinar, dependiendo de cuál sea la actividad, se pueden destinar semanas, meses y no más que eso, ¿sí? Pero siempre depende de qué actividad se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que se tienen en cuenta? Bueno, se tienen en cuenta los factores fijos y los variables, ¿no es cierto? Los fijos hablamos de los que no se pueden cambiar en el corto plazo, ¿sí? Y los variables sí se pueden ajustar porque son los que más varían. El producto marginal, que ahí tienen la formulita y en el material de lectura también lo van a encontrar.
La ley de los rendimientos decrecientes, que quiere decir, y la curva está en el material de lectura, que quiere decir que a partir de un momento determinado los incrementos de la producción empiezan a ser menores, ¿sí? Por eso ley de rendimientos decrecientes, porque decrecen los rendimientos a partir de un determinado punto de la producción. Y el producto medio. Después vamos a tener la producción, pero en el largo plazo, ¿sí? Anteriormente vimos lo que era en el corto plazo, ahora acá en el largo plazo. O sea que acá sí se pueden alterar, como dice en el slide, se pueden alterar todos los factores, ¿sí? Porque es una producción que está ligada ya a 1 año, 2 años o más, ¿no es cierto? Y el principal concepto que surge es el rendimiento a escala creciente, ¿sí? Que puede ser decreciente o constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando varía la cantidad que se utiliza de todos los factores en determinada proporción, la cantidad que se obtiene del producto va a variar en una proporción mayor, que puede ser menor o igual a la misma, ¿no es cierto? Es un concepto medio trabalengua como para poder interpretarlo, pero con los gráficos y el material de lectura yo sé que ustedes los van a interpretar de la mejor manera. Igualmente, todos estos datos son datos, por ahí información que les damos de conceptos que no se tienen que aprender de memoria, obviamente. Son conceptos que ustedes necesitan tener teóricamente para después poder abordar la parte práctica, como siempre les digo. A largo plazo, las empresas tienen la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de los factores que emplean la producción, incluyendo el capital, ¿sí? Eso es más o menos lo que se considera a largo plazo. Y después, en cuanto a los rendimientos de escala, acá hay otra definición, dice, reflejan la respuesta del producto total cuando todos los factores se incrementan de manera proporcional, ¿sí? Y bueno, después que los rendimientos pueden ser crecientes, constantes o decrecientes. Crecientes sería que aumentan, ¿no es cierto? Constantes que se mantienen constantes en el tiempo y decrecientes que disminuyen. Bueno, ahora nos enfocamos en los costos de producción que van a estar determinados por los factores que se van a utilizar en esa producción y tenemos costos que son a corto plazo y a largo plazo. Dentro de los costos a corto plazo tenemos los costos fijos, que ya vimos su definición en clases anteriores, los costos variables y los costos totales, que no es más que la suma entre los costos fijos y los costos variables. Y después, a largo plazo, tenemos los costos medios a largo plazo, que son los crecientes, los constantes y los decrecientes. Y acá entra el concepto de, perdón, del costo marginal, ¿sí? Que es el costo adicional a la producción de una unidad que se adiciona, ¿no es cierto? La curva de costo marginal va a tener un tramo decreciente que alcanza un mínimo y después viene la parte creciente, el tramo creciente, ¿no es cierto? Acá les dejo también para que tengan asentada la fórmula del costo medio, que es la división o la relación entre el costo total y la cantidad que se está produciendo, que sería esta la formulita. Bueno, y acá viene el resumen de la clase de hoy, o sea, qué otro actor, y es, digamos, el que a raíz de ello vamos a tomar o no la decisión, que forma parte de no solo de la toma de decisiones, sino también de un montón de criterios más a tener en cuenta, es la empresa y la maximización de beneficios, ¿sí? ¿Cuándo se alcanza la maximización de beneficios? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Ahí tienen la fórmula para que ustedes lo puedan ver. Y el beneficio es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver qué, cómo y cuándo producir, ¿no es cierto? Que es la pregunta que nos hacemos al principio de la clase. El beneficio se calcula haciendo la resta entre el ingreso total y el costo total. ¿No es cierto? Acá tienen
Ahí tienen la formulita, ingreso total menos costo total, nos da el beneficio, ¿no es cierto? Y acá 3 definiciones que me pareció importante que las tengamos presentes, que por un lado están los beneficios, los ingresos totales y los costos totales, ¿sí? El beneficio, como ya dijimos, es la diferencia entre ingresos y costos totales. Los ingresos totales son la cantidad que obtiene la empresa por la venta de un determinado bien o servicio, y los costos totales son los gastos que están ligados a esa producción de esos bienes y servicios. Esto ustedes ya lo sabían, pero es para repasar y tener los conceptos un poco más frescos. Entonces dijimos que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal para obtener la maximización de un beneficio, ¿no es cierto? Y acá dice, el nivel de producción que maximiza el beneficio tiene lugar cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, o sea, cuando se cumple la fórmula, ingreso marginal igual a costo marginal. Esto lo vamos a ver bien detallado por ahí en ejercicios para que quede mucho más claro, pero bueno, no son más que fórmulas y contenidos bien teóricos para que ustedes tengan en cuenta y que los vayan guardando, ¿sí?, en el almacenamiento y después los podamos trabajar todos juntos de manera práctica. Bueno, esto es todo por hoy. Es una clase corta, pero por ahí con un contenido bastante abrumador, porque bueno, la fórmula yo sé que yo lo que les puedo aconsejar es que se vayan anotando, digamos, de todas estas clases que estuvimos viendo, que vayan anotándose en un papel. A mí me resultaba muy práctico cuando estudiaba, todas las formulitas que vamos viendo, ¿sí? Porque entonces cuando nosotros veamos la parte práctica, la parte de las planillas y de cálculos y demás, nosotros podemos usar como machete, entre comillas, esas formulitas que no se las tienen que saber de memoria, obviamente, porque ni yo me las sé de memoria, no tiene ningún sentido, y podemos utilizar y realizar los ejercicios con esas fórmulas y nos va a ayudar a hacerlo de una manera más eficiente. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos, que estén muy bien y nos encontramos entonces el miércoles a las 6 de la tarde para evacuar algunas dudas o comentarios que quieran realizar. Hasta luego.